Seguimos adelante con este ciclo de gobernadores correntinos del retorno de la democracia, aquí en este ciclo Eduardo Ledesma Pregunta. Y hoy nos visita, nos recibe en su casa el doctor Ricardo Guillermo Leconte Mantilla. Es hijo de Pedro José Leconte Reina y Sara Cecilia Mantilla Márquez. Está casado con María Teresa Mendiondo, tiene 8 hijos, tiene 19 nietos. Y fue gobernador de la provincia de Corrientes desde el 10 de diciembre de 1987 hasta el 10 de diciembre de 1991. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, en principio, ¿qué recuerda? ¿Cómo se convirtió usted en el segundo gobernador de la democracia en la provincia de Corrientes? Bueno, a mí me apasionó la política de muy joven. Cuando yo tenía 15 años, al salir de una misa en San Francisco, mi amigo Aguirre Lanari, varios años mayor que yo, me dijo: mirá, vos ya estás en edad de actuar en política y hoy hay una reunión en el Comité Liberal, ¿por qué no venís? Le dije a mi padre, que era ferviente militante del partido, y nos fuimos. Era diciembre del 47, era el momento del esplendor del peronismo. Acá en Corrientes fue la única provincia que eligió un gobernador no peronista. Hubo un acuerdo liberal autonomista para sostener una fórmula común en el colegio electoral Meave Abad, pero tenía 2 electores, faltaban 2, entonces hablaron a los radicales para que los apoyara, porque nuestros partidos habían apoyado a la fórmula nacional de ellos. Los radicales dijeron que ellos no podían votar más que a un radical. Entonces, antes que perder el gobierno opositor, liberales y autonomistas votaron a De la Vega Villar. Pero la legislatura eligió 2 senadores, Mariano Gómez liberal y Bobbio autonomista. Los 2 únicos senadores no peronistas nunca lo dejaron jurar. Claro. Y después la provincia fue intervenida en octubre del 47. 2 meses después, en esa situación tan negativa, yo fui a la reunión del comité y ahí se hizo una comisión de jóvenes donde me incluyeron a mí y salió en los diarios. Ahí empecé mi movilización, junté después a otros jóvenes. En el año 49 y 50 sacamos el periódico Libertad de la Juventud, donde escribía Aguirre Lanari, que había sido líder estudiantil en las rebeliones del 44. Y bueno, después me fui a estudiar a Santa Fe. Me recibí de abogado, antes, cuando la revolución del 55, Aguirre Lanari fue nombrado director general de provincia del Ministerio del Interior y me llamó para que fuera su secretario. Yo fui y estuve con él 1 año y algo. Después volví a Santa Fe, me recibí de abogado en junio del 47, vine a Corrientes. Ese mes se hacía la primer convención de la Juventud Liberal para organizarla y fui electo presidente. Me tocó organizar la juventud en todos lados. Al año entrante fui diputado provincial, cuando el partido... tuvimos una buena tarea, éramos opositores al gobierno de Piragini, defendimos la estabilidad del empleado público, fuimos los autores del proyecto de estatuto del docente que se sancionó y de donación del terreno para el Club Huracán y para el Club Juventus. Es decir, hay un camino previo. Pero ¿y esa designación? ¿Cómo se produce su candidatura? ¿Cómo se arma eso para...? Claro, yo fui militante activo
primero como presidente de la juventud, presidente del comité de la capital, después entré al comité ejecutivo. Cuando el doctor Meave, que ya tenía 91 años, que fue el presidente que más años estuvo al frente del partido en distintas etapas, más de 30 años, renunció, me respaldó a mí como reemplazante. Yo asumí en el 83, fui candidato del partido. En el pacto acordábamos que el que tenía más votos en esa oportunidad llevaba al gobernador, el otro el vice. Pocho me ganó a mí, entonces fue Pocho Romero Feri, gobernador, y García Arciso. Y yo fui electo senador junto con Gabriel Feri. Allí tuvimos una tarea. Todo eso, perdón, doctor, todo eso era posible porque el gobernador se elegía por colegio electoral. Colegio electoral. Y preservaban al candidato. Es decir, usted que fue candidato liberal en el 83, se preservó como candidato para el 87, con la misma lógica del pacto. Es decir... Sí, sí. Porque... Sí, fíjese que el pacto, en esta época que están de moda las alianzas, es un modelo de consenso político. Liberales y autonomistas a través de la historia hemos tenido pactos desde la época de Vidal y hemos tenido duros enfrentamientos. La última vez que se rompió el pacto en el año 28, tuvimos duros enfrentamientos en la década del 30. Enfrentamientos que pasaban el Parlamento, que iban a los hechos, ¿no? Sí, 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 hasta... Era de arriba y de abajo en todos los niveles. En la época del peronismo, por ser opositores, nos acercamos. En el 46 hubo ese acuerdo allí. Pero después, en el 58, en la opción de Piragini, de la UCRI, o Mariano Gómez, en el colegio electoral del Partido Autonomista optó por Piragini, con lo cual se resintió más nuestra relación. Pero el gobierno no cumplió con el Partido Autonomista y paulatinamente se fueron acercando a la oposición. Y eso dio lugar al pacto del 61. Claro. Después Piragini pretendía perpetuarse en el poder y convocó a una reforma constitucional que se hizo en el año 60. Ahí el Partido Liberal tuvo la mejor representación parlamentaria del siglo. Estaba Aguirre Lanari, que era adjunto de Linares Quintana en Derecho Constitucional, Nicky Díaz Colodrero, que fue gobernador, el doctor Fratini, que fue presidente del Centro de Ciencias Económicas en el 18, en la famosa lucha universitaria, el doctor Bruchú de Mercedes, que se recibió de veterinario en París, y había varios juristas destacados, Raúl Requena, periodista de La Nación, brillante expositor, en fin. Y los autonomistas lo tenían a Juan Carlos Lugari, que había sido camarista en Rosario, embajador, y era profesor titular aquí. El doctor Harvey, que surgía, y en la acción común hubo un gran acercamiento y allí realmente esa reforma hicieron liberales y autonomistas. Doctor, Sí. ¿qué recuerda del día de la elección, del día de su asunción? Sí, le digo un detalle más. Ese acercamiento se plasmó en el pacto que se firmó el 14 de junio del 61, al año siguiente. El día que se firmó el pacto apoyamos por unanimidad y después fuimos a beber porque éramos socios de estos enemigos. Pero en 32 años ganamos todas las elecciones, menos las del 73. Ok, en el 83 regía ese pacto, digamos. Sí, sí. Gana Pocho Romero Félix en el 83, en el 87 le corresponde por al pacto Partido Liberal. Al Partido Liberal. Ya no era por cantidad de votos ahí. No, ahí no, ya era ahí por ya alternancia. era la alternancia. Ok, ¿me explica eso? ¿Cómo era la alternancia en el pacto?
El pacto tiene dos principios básicos. Uno era la alternancia. En la primera elección, el que sacaba más votos llegaba al gobernador y después se producía la alternancia. Como después hubieron varios cortes, se empezó de nuevo cuando en el 83 salió Pocho. Y además, la mitad del gobierno era para cada uno de los partidos. Incluso había una norma, si el gobernador era un partido, el ministro de Hacienda era de otro. Okay. Era una especie de autocontrol interno, digamos. Exacto, porque por eso era una sociedad ejemplar para convivir, que no siempre era fácil. Claro. En ese sentido, Gabriel Feris, director del Litoral, que fue mi gran compañero en el Senado y mi compañero de fórmula, fue un gran mediador para limar aspereza, para acordar consensos, etc. Y bueno, y en la elección del 83, Pocho me ganó por 30 y tantos mil votos, después mayor diferencia en el 85, y en el 87 yo le gané por 3.000 votos, le saqué la diferencia. Pero en un clima de convivencia, y bueno, constituimos el gobierno. Mi primer equipo, el ministro de Hacienda era Tato, Valderiote de Obras Públicas, Branca de Gobierno y el doctor Blucherman de Salud Pública. Nos tocó una época muy difícil porque la inflación en los 4 años fue de más de 6.000%. Claro, solo en un año, entre 1989 y el 90, la inflación fue de 3.079 puntos, solo en un año. Claro, el 89 fue 3.000 y algo y el 90 fue 2.000 y algo. Doctor, ¿y cómo fue ese contexto político y económico sobre todo, y si la economía afectó la política, teniendo en cuenta que usted no tenía ley de coparticipación y además enfrentaba la hiperinflación? Sí, teníamos una ley de coparticipación, pero con escasos recursos. El presupuesto de aquella época era de 300 millones, calculando que más o menos estaba a la par del dólar, y hoy estaríamos qué sé yo, en 45.000 millones, menos de un tercio de lo que hoy es un presupuesto. Y los mayores costos encarecían todas las gestiones. De entrada tuvimos muchos problemas, había huelga de docentes, de empleados, etc. En todo el país, incluso habían ataques a supermercados. Eso acá no ocurrió y fuimos una de las pocas provincias, junto con Córdoba y alguna más, que no hubo rebeliones policiales, que hubieron en casi todas las provincias. Fue una época difícil. Nosotros, a través del diálogo y la difusión de los datos reales, yo me acuerdo que después de una huelga docente, yo me reunía con los directivos de los docentes que eran opositores, les digo, mire, esta es nuestra situación. La coparticipación que venga la vamos a dedicar a los docentes. ¿A quiénes quiere que le paguemos primero? Y ellos me decían, no, el mes pasado fue a la costa del Uruguay, ahora que sea la costa del Paraná. Digamos, entramos en ¿Tenía que negociar eso? Sí. Además, durante el gobierno de Pocho, el ministro de Educación, que era liberal, Juan Ramón Palma, impulsó y se concretó la participación de los docentes por elección entre ellos, de representantes en el Consejo de Educación y en las juntas de clasificación y disciplina.
O sea que había una participación de los docentes, aún de opositores, en el manejo común de la educación. Esos eran canales que permitían un diálogo y un entendimiento. Bueno, hasta que para nosotros fue un milagro la ley de convertibilidad en marzo del 91, que después de esas cifras siderales que nos creaban tantos problemas de golpe, entre marzo y diciembre del 91 que dejé el poder, creo que la inflación fue el 2%. Claro, ahí se normalizó, pero en general, además de los docentes, ¿cómo se llevó con los trabajadores? ¿El mayor problema era un problema de salario, digamos? Sí, y había temas de discusión, pero nosotros éramos muy conciliadores. Fíjense que en esa época una de las iniciativas que fueron muy importantes fueron las privatizaciones, claro, que Menem había iniciado en el orden nacional, y nosotros, por filosofía liberal, somos partidarios de reducir la función del Estado, donde debe ser muy efectivo y contundente en la seguridad con el monopolio de la fuerza, en la educación y en la salud, para crear las condiciones de convivencia en libertad e igualdad para todos. Pero cuando el Estado entra en actividades comerciales, es ineficiente. Yo les decía entonces, el Estado en función de empresarios es ineficiente, aunque yo lo maneje. claro. Y privatizamos el Banco de Corrientes, que tenía un déficit y una deuda con la nación muy grande, refinanciamos la deuda, privatizamos obras sanitarias, los casinos de Corrientes y Paso de los Libres, los hoteles de Goya, Esquina, Mercedes, Curuzú, hasta el boletín oficial. Más allá de la particularidad de cada una de estas acciones, si usted tuviera que hacer una conceptualización de su gobierno, ¿cómo lo definiría usted a su propio gobierno? Yo le diría que fue un gobierno que tuvo que asumir en condiciones muy negativas. Yo había trabajado con un programa de gobierno que elaboramos en un centro de estudios donde no solamente había liberales, sino incluso especialistas. Por ejemplo, 2 ex-rectores de la universidad, Gómez Vara y Atlántico Rodríguez, colaboraban conmigo. Ardoy, que había sido decano, elaborando temas para el desarrollo de infraestructura, la salud, la educación, y muchas de esas cosas no pudimos hacer, pero sí hicimos cosas importantes. Por ejemplo, para mí la más trascendente que demuestra el espíritu de Corrientes es el Instituto de Cardiología. Esa fue una iniciativa de Pocho Romero Ferri, inspirada en la idea que le dio el doctor Tono González, su compañero de escuela, siguiendo el ejemplo del Brasil y de otros lugares. Él inició las obras y antes de entregarme el mando inauguró 4 consultorios externos. A mí me tocó la opción de seguir, terminar las obras, inaugurar, poner en función los servicios, internaciones, locales quirúrgicos, etc. Y sobre todo, el éxito de la administración por la fundación. Eso fue muy importante. Y ahí hay 2 figuras dentro del instituto que hay que recordarlas, que fueron claves: el doctor Badaraco y el doctor García. Doctor, ya que estamos ahí, yo le voy a preguntar 2 cosas, son cosas distintas, ¿no? Más allá de lo que ya me dijo. ¿Cuál cree que fue su mejor gestión y cuál cree que fue su mejor obra?
de gobierno? Mire, yo creo que esa es el Instituto de Cardiología como políticas de Estado que han seguido todos los gobernadores. Es verdad. Tato, todos. como es Colombi, qué sé yo. Y que siguen manteniendo su jerarquía, cada uno aportó algo. Después, yo creo que la honestidad en la función pública y la claridad en los procedimientos. Fíjense que en los 2 primeros años de gobierno nosotros teníamos un diputado más que la oposición. Y en los 2 últimos años estábamos iguales. Como el presidente de la Cámara era Carlos Flores Durán, liberal, en las bancas teníamos minoría. Nunca me interpelaron a un ministro, ni tuve un cuestionamiento porque dialogábamos con los opositores. De hecho, es una de las cosas que se le rescata y que no es menor, digamos, ¿no? Esa cuestión. Además, hicimos obra, a mí me tocó terminar la ruta de 17, era entonces, de Loreto, San Miguel, ruta 11, el acceso a Santa Ana, a Verón de Astrada, el barrio Bartolomé Mitre, acá frente al parque, terminar, que estaba en un 20%, el barrio Las Tejas, habilitar Cazadores Correntinos y construir la Independencia. Claro. No teníamos plata, pero descubrimos con Valderiote que la nación, que en gobiernos militares anteriores hubo una permuta con las provincias, las rutas troncales pasaron de la provincia a la nación y las secundarias de la nación a las provincias. Nosotros cedimos la ruta Goya, esquina Guayquiraró, la ruta de Libre a 9 de julio, en fin, muchas importantes. Y había un crédito a favor de Corrientes. Pudimos quedarnos con eso y el gobierno del doctor Alfonsín nos reconoció, con eso hicimos la avenida sin sacar un peso del presupuesto y terminamos la ruta 17. ¿Qué no haría de volver a gobernar? Si usted es de nuevo gobernador, ¿qué no haría? ¿En qué considera por ahí que se equivocó y que por lo tanto no volvería a hacer? Mire, uno en función de gobierno tiene aciertos y errores. Uno a veces piensa que quizás podríamos haber hecho más viviendas de ayuda mutua, que nosotros desarrollamos mucho cuando yo era un joven ministro de Obras Públicas en el gobierno de Nicky Cordero, y que pusimos en marcha un plan de viviendas por ayuda mutua que fue seleccionado para la Conferencia Internacional de Arquitectos que se hizo después en el 69, ya nos había echado en Ganía, y que fue reconocido por todos los representantes, los comunistas de Moscú, los franceses, como un gran proyecto. Hicimos el barrio Itatí, Virgen de los Dolores, San Jerónimo, una cantidad de barrios que sacamos de las villas de emergencia acá. Nadie hizo más barrios de ayuda mutua que nosotros y ahí tuvimos ejemplares estupendos. Nos faltaron recursos durante el gobierno para hacer todo lo que yo pensaba en esa materia. ¿En qué cree que pudiendo haber hecho, no hizo? No sé en este momento qué pudo ser, no tengo presente, pero muchas cosas. Yo me acuerdo que habíamos hecho un programa muy avanzado para el manejo del agua, los desagües de lugares anegados y cosas. Saneamiento ambiental, en combinación con los productores. Hicimos algunos, 1 o 2, pero el resto no pudimos completar.
¿Y en qué cree que se equivocó? No sé. No sé si a veces al elegir funcionarios uno busca los mejores y no siempre lo son, o no haber dado más énfasis a algo, pero realmente gobernar en esa época era desesperante, porque no teníamos plata. Yo tenía una gran relación con el gobernador de Córdoba, Angelós, y él me prestaba a través del Banco de Córdoba plata para pagar los sueldos el día 5 de cada mes. Y nosotros le cedíamos la totalidad de la coparticipación. Hasta el 23 o 24 que cancelábamos la deuda, estábamos con 4 pesos. Tremendo, ¿no? Luego, con lo que recibíamos del 24 hasta el 5, con eso administraba, digamos. ¿No? Y, es decir, tuvimos que afrontar una acción con muchas limitaciones. Eso fueron comprendiendo los docentes, los policías, los empleados públicos, y eso nos permitió convivir mejor que en otras provincias. Ya que habla de la relación, ¿cómo era su relación con los gobernadores de la región? Y por extensión interna, la relación que usted tenía con los intendentes y sobre todo los de Capital, que eran de 2 años. Muy estrecha. Yo era el único gobernador no peronista de acá de la región, Misiones, Formosa, Chaco y Entre Ríos, y con ellos nos entendíamos mucho. Incluso yo era el representante de ellos en las relaciones con el sur del Brasil. Nosotros impulsamos mucho con el gobernador de Río Grande del Sur, Pedro Simón, la construcción del puente Santo Tomé-San Borja. Y yo llevaba la representación de los otros gobernadores. Me acuerdo que cuando asumió Menem, yo goberné 2 años con Alfonsín, 2 con Menem, tuvimos una reunión de la región en Santa Fe. Y en esos días Menem pegó el vuelco hacia una economía liberal, reducción del Estado. Y me decían los amigos gobernadores, ¿qué vamos a decir nosotros ahora? Y yo le decía, no se preocupen, yo les voy a hacer los discursos. Está bien. Teníamos un trato muy cordial, muy cordial. Bueno, hablando de las relaciones, también usted tuvo su gobierno estuvo partido con 2 presidentes, el final de Alfonsín y el principio de Menem. Y en la capital también, en el caso de los intendentes, también tuvo intendentes partidos. Usted, claro. Ana María Pando y Tato. ¿Y cómo era la relación en esos, para arriba y para abajo, en este caso en particular? Y bueno, con Tato no era fácil. Él era uno muy activo y trabajador y había sido mi ministro. Yo me acuerdo que cuando él era mi ministro, que fue muy diligente y difundíamos la situación financiera todos los meses, pero yo le daba apoyo a Ana María Pando, intendente, y un día Tato, al año de gestión, me dijo, pero no tenemos plata, no le podemos dar a Ana Pando. Él ya tenía sus intenciones para allí. Si vos le seguís dando plata, yo me voy. Le dije, tráeme tu renuncia. Te voy a dar un abrazo agradeciéndote lo que vos has hecho conmigo, pero tráeme tu renuncia, pues yo le voy a seguir ayudando. Después, cuando hubo la elección, él con apoyo peronista nos ganó. Ahí hubo una polarización. Los 2 fueron buenos intendentes. ¿Y por qué cree que la relación siempre, no solamente con usted, con Tato, sino de ahí para abajo, la relación con el intendente de Capital siempre es relativamente tirante?
Bueno, hay que pensar que la municipalidad de la capital administra la vida de casi el 40% de los habitantes de la provincia. Entonces, es un poder al lado de otro poder. Y lo que hace la municipalidad se ve enseguida. Si hoy se deja de recoger la basura o limpiar las calles o cortar el pasto, en una semana esto es explosivo. En la acción de gobierno, los resultados son más dilatados en el tiempo. Entonces, siempre hay alguna puja de imagen entre el gobierno provincial y el intendente que está en la vidriera. Doctor, estamos cerrando su gobierno. ¿Cuáles fueron los índices que evolucionaron y los índices que involucionaron después de su gestión? Los índices que mejoraron considerablemente fueron los de el control de la inflación. Yo les recordaba que el primer año fueron 300%, el segundo 3.000, el tercero 2.000, el cuarto 84% ya después de la convertibilidad, y en los años siguientes era 1, 2, 3, como hoy ocurre con los países del mundo, y nosotros nos alejamos de eso. En eso le dio una estabilidad y una continuidad a los planes, porque los inversores, las obras públicas y privadas se podían pensar hacia el futuro con razonabilidad. Después sí hubieron situaciones negativas, porque cuando terminamos mi gobierno, en el colegio electoral empatamos nosotros con los opositores que eran radicales y peronistas, que actuaron juntos. Y como ellos, para impedir que se elija, se fueron al Chaco, al final el colegio electoral con 13 lo eligió a Tato. Pero después eso fue anulado, y cuando yo terminé mi mandato, le entregué el poder al presidente de la Cámara de Senadores, que era Mancini. Me acuerdo que horas antes de entregar, me llamó Manzano, ministro del Interior de Menem, y me dijo: si no hay gobierno nuevo, quédate vos, el presidente te ofrece todo el apoyo. Y le dije: la Constitución dice que mi mandato dura 4 años y no me queda un minuto más. Y te aviso que en 2 horas entrego el poder al presidente del Senado. Le entregué a Mancini. A los 2 meses, Menem mandó de interventora a Durañona, que estuvo 10 meses más o menos. Después vino Claudia Bello, que vino a hacer una campaña muy rastrera, digamos, contra los opositores. Y al final Menem, que tenía cintura política, mandó a Tonelli, que fue un caballero, que había sido mi secretario de Justicia de Alfonsín. ¿Para usted es un dolor institucional eso de no haber podido entregar el mandato a quien correspondía por elección? Claro. Sí, hubiera deseado, pero en esa época, con todas estas circunstancias adversas que desgastan, hacían que se repartieran los votos entre peronistas y radicales. Cuando yo fui electo, el pacto más los demócratas progresistas, sacamos más votos que radicales y peronistas juntos. Claro.
Entonces la cosa era pareja. Cuando en ese final con hiperinflación y todas esas cosas, se repartieron más los votos, incluso en partidos menores, por poco no pudimos alcanzar los 14 electores. Fue igual una situación política muy compleja, muy difícil. Sí, nosotros mantuvimos el pacto. Después Durañona propició una reforma constitucional que suprimió el colegio electoral, porque también cuando no podíamos, en uno de los últimos colegios electorales, antes que pudiera triunfar el peronismo, estábamos dispuestos nosotros, liberales y autonomistas, a apoyar a un radical. Que era Noel Brear. Esa fue y el año 91. Su elector. Claro, el año 91, el año del escándalo de la fuga del elector Bruso, que impidió que sucediera eso. Y eso da pie a la reforma constitucional, que lo que hace es borrar los circuitos electorales y el colegio electoral. A partir de ahí el voto directo, ¿no? Pero usted mencionó también una cosa que tiene que ver con esos cambios políticos, porque en ese momento también se empezaba a hablar y se empezaba a palpar esto de que el pacto también empezó a perder peso hasta que se diluye. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue el desgaste general de la gestión. Cuando la economía no anda, el gobierno de turno se desgasta. Entonces, pese a las cosas que estábamos haciendo, nos desgastamos. Y eso repartió votos en demócratas cristianos y otras fuerzas menores, que niveló la relación nuestra con la oposición de estas otras dos grandes fuerzas. No nos podían ganar, pero no podíamos ganarle, empatábamos. Los partidos políticos están igual, son menos importantes, son más importantes hoy que en ese momento, que en la década del 80, que en la década del 90. ¿Cómo ve a los partidos políticos como instrumento de la democracia y para llegar al poder? Yo creo que han perdido vigencia y gravitación en la sociedad. En aquella época todos estábamos politizados, éramos peronistas o liberales o autonomistas o radicales, y han perdido fuerza. Faltan liderazgos gravitantes en el orden general y entonces hay un sector de opinión pública que no se identifica con los partidos tradicionales. Es un fenómeno que no solamente ocurre aquí, sino también en el mundo. Fíjense que en las últimas elecciones de España, por ejemplo, las de Madrid, han tenido un crecimiento partidos que vienen de grupos independientes por encima del socialista o el Partido Popular, que absorbían el 80% de los votos. En las elecciones de Chile de hace unos pocos días, también allí el voto no es obligatorio, votó solo el 41%, pero los grupos independientes sacaron más votos que el socialismo, la democracia cristiana. Pero ahí no hay también una necesidad de los partidos políticos de poder mirar eso y hacer una mea culpa, ver qué es lo que no... Sin duda, eso no ocurre espontáneamente. Están faltando propuestas de los partidos. Hoy mismo nos encontramos que los partidos no tienen propuestas concretas para todos los temas que afectan a la sociedad. Y con respecto a los liderazgos, porque usted dice no hay liderazgos, y es verdad, tal vez son distintos o son menores, liderazgo como por ejemplo en la provincia tuvimos con Pocho Romero Feris, con usted, incluso con Ricardo Colombi, tal vez el líder que lo sucedió a ustedes
y que se mantiene por muchísimo tiempo en la consideración pública, electoral, pero también política. ¿A qué le atribuye ese liderazgo, por ejemplo, en el caso de Colombia? Bueno, Colombia surgió como una alternativa frente a Tato y frente al peronismo. Nosotros los apoyamos. Y después la continuidad fue Valdés, que tiene un gran consenso en la opinión pública, es un hombre que no agrede, administra bien las cosas, paga los sueldos regularmente, hace algunas obras, entonces tiene gran consenso. Pero sin duda no existen las figuras ni la gravitación ante la opinión pública que tenía el peronismo, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el radicalismo. ¿Usted cree que Colombia no tiene esa gravitación? Yo creo que ahora ha perdido y le ha ganado de mano Valdés en ese sentido, si bien él sigue teniendo un control importante en su partido. ¿Y cómo se llevaba usted con Pocho Romero? Porque se hablaba en su momento de que tenían relaciones por ahí tirantes. A veces era difícil, no pensamos siempre lo mismo, pero sabíamos que pelear era perder el poder. Entonces, el riesgo de que se hundiera el barco hace que uno se atome de todas las tablas que flotan. Doctor, ¿cómo es el correntino? ¿Cómo cree que es la gente de la provincia que usted gobernó? Y si la pregunta es si usted creía que era de una manera cuando empezó y se dio cuenta que era de otra o no. ¿Cómo es el ser provincial? Mire, el correntino tiene características muy especiales. Yo recuerdo siempre una entrevista que para mí fue muy importante cuando como senador acompañé al vicepresidente de la República a una visita a España. Tuvimos una hora con Felipe González, socialista moderado, un hombre de Estado con gravitación en el mundo. Y cuando hablábamos de los partidos provinciales, él decía, fíjense que como a veces los liderazgos nacionales están distantes de la gente, adquieren importancia los alcaldes, los gobernadores o los líderes regionales. Eso pasa en España, en Italia, en Canadá y sobre todo en los lugares en que hay una idiosincrasia fuerte del pueblo, que es el caso de Corrientes. Tenemos nuestro idioma, nuestra música y nuestra historia. En el desarrollo de la historia, nosotros no vivimos arrastrados por los acontecimientos, sino tratamos de marcar rumbos, enfrentamos a las dictaduras, luchamos siempre por la organización institucional, la igualdad de todos, trabajamos hasta que en Caseros se permitió luego la Constitución que en 50 años cambió la vida del país. Entonces, en Corrientes hay características muy propias que tenemos que aprovechar. Por eso yo soy muy partidario de la participación de la gente en las cooperadoras, en las fundaciones, en el manejo de la educación y de las entidades de clasificación y de disciplina, en las comisiones vecinales. La opinión de la gente es importante. A veces nos quedamos un poco, tenemos que estimularlo, pero el correntino es firme, de convicciones seguras, que se juega en momentos difíciles, pero hay que abrirles el camino para que haga cosas trascendentes, abraza esas banderas y es muy útil en la acción. El poder
¿Lo confundió en algún momento? No. Yo siempre, por una filosofía que aprendí en mi partido, uno es consciente de las limitaciones del poder y que uno es pasajero y debe ser leal a las instituciones. Yo no extraño el cargo público, ni el boato de la ceremonia, ni las alfombras rojas, ni la banda que me recibían con sones marciales. No, yo creo que es una tarea de servicio y en ello uno encuentra la mayor satisfacción. Estando en el poder o estando en la casa, uno no se resigna a ser espectador y surgen siempre las iniciativas como esa que ya lo hemos comentado, la Costanera Norte, la administración de los hospitales, la nueva ruta a Santa Ana, el puente ferroautomotor, la reactivación del ferrocarril. Nos sentimos comprometidos, eso es nuestro. Hoy estamos en una situación en que no hay que bajar los brazos. Somos víctimas de un populismo que postró y postergó al país y estamos llegando al agotamiento de eso porque los resultados son negativos para la gente, sobre todo a los que menos tienen. Y entonces no hay que bajar los brazos, hay que ser protagonistas. Hoy nos duele que nuestros hijos y nietos están pensando en salir del país para ir al Uruguay, a Estados Unidos, a Italia, a Francia, porque no encuentran futuro aquí. Y nosotros tenemos que aceptar el desafío de luchar en la tierra en que nacimos, que está llena de posibilidades. Muchas veces el drama de los gobernantes corruptos e ineptos es una consecuencia para que los buenos se quedan, porque los buenos se quedan en su casa y dejan el vacío. ¿Y alguna vez, si sintió eso que llaman la soledad del poder, la sintió usted? Muchas veces. ¿Y qué es? Porque por más que uno esté en el centro del poder, maneje miles de policías y demás, cuando tiene que tomar decisiones, algunas buenas y otras difíciles, uno está solo y debe tener una convicción firme, pero se siente la soledad del poder también. Ahí mencionó una cosa que tiene que ver con esto, ¿no? Con el poder del poder, con el poder de policía, con el poder de la violencia. ¿Usted cómo se manejó en estos momentos cuando tenía muchas protestas, cuando tenían los empleados? ¿Cómo manejó la violencia institucional? Tratábamos de evitar toda confrontación violenta, buscando el diálogo, las soluciones posibles. Y eso bajaban las tensiones. Usted es un hombre de militancia política activa y de militancia con la pluma, porque siempre lo fue, digamos, desde muy pequeño como redactor del diario Libertad, como director del diario Corrientes. Siempre estuvo... También como el periódico Temis que fundamos con el doctor Benchetrí y Guerrero Leconte, mi pariente. Siempre estuvo cerca de la prensa, digamos. Sí, sí. ¿Cómo fue durante su gobierno su relación con los medios y con los periodistas? Fue bueno, pese a que teníamos opositores, con todos dialogamos y no perseguimos a nadie. Los respetamos y con el tiempo yo noto que muchos de los que incluso desde el periodismo nos criticaban, hoy me tratan con respeto y con consideración. ¿Alguna vez quiso controlar a la prensa? No, nunca. ¿Lo condicionó con pauta oficial? ¿Tenían ya pauta oficial en ese momento? Siempre el gobierno tiene pautas oficiales.
generalmente da más a los que son amigos que los que son adversarios, pero siempre dentro de márgenes de razonabilidad. ¿Por qué cree que hay una cierta tendencia en general al discurso único cuando uno llega al gobierno? A veces el ejercicio del poder enceguece y uno se cree omnipotente, sobre todo con esta patología del populismo que se ha difundido en el mundo y en Latinoamérica, que el que llega al poder es la patria, es el Estado, es la defensa de la nacionalidad, y quien no está con esa idea es un vendepatria, un réprobo que merece ser perseguido, marginado, postergado y agraviado. Es la filosofía de Cristina Kirchner hoy día, que es la expresión más cabal y cruda del populismo en el país. ¿Temió alguna vez no estar a la altura de la circunstancia y ser criticado por la prensa? Sí, muchas veces uno trata de dar todo lo que puede y es muchas veces consciente que no alcanza todo lo que debe, pero uno tiene que hacer el esfuerzo para hacerlo más y entonces cumple con su conciencia. El que anda en la acción no tiene soluciones perfectas, sino soluciones posibles. Entonces hay muchas limitaciones que impiden lograr los ideales más avanzados que uno tenga. ¿Quién era el periodista de su época al que usted lo ponía en situación de pensamiento, lo hacía pensar o lo hacía rever algunas cosas, o que usted le tenía cierta... lo respetaba por sus condiciones periodísticas, intelectuales? Mire, yo le tenía un gran respeto a Gabriel Félix, que era un hombre muy inteligente, con una visión muy amplia de las cosas. Pero además era su vicegobernador. Claro, pero antes de eso, incluso aún cuando en una época teníamos enfrentamientos, siempre valoré su espíritu superior. ¿Le hicieron alguna vez lo que se llama el diario de Irigoyen? No, nunca no. Porque uno tiene un concepto claro de la realidad y no se alucina con el poder y es consciente uno mismo de lo que hace bien y de lo que hace mal, y que uno no es un superhombre, sino un hombre normal que está en un cargo de mucha responsabilidad y tiene que volcar lo mejor que tiene en la medida de sus fuerzas. ¿Quién era el opositor más opositor de su gobierno? Y mire, yo creo que era el peronismo. En alguna época era el remanente de la vieja UCRI. Mi esposa siempre dice que en toda la vida en común, los enfrentamientos más violentos que ella vivió a mi lado fueron con la UCRI, no con el peronismo, allá por el 61, 62. ¿Por qué quiso ser gobernador? Mire, mi obsesión no fue ser gobernador, sino estar en el manejo de la cosa política, como diputado, como ministro, como lo que fuere, y las cosas me fueron llevando, casi le diría naturalmente. ¿Para qué? Para hacer cosas. La mayor satisfacción del político es hacer cosas. ¿Y lo logró? Muchas cosas, sí, muchas cosas. El Instituto de Cardiología, el Hospital de Goya, los establecimientos educacionales, el acceso allá a la Avenida Independencia, el barrio. Cuando yo voy y veo y cosas, cuando fui ministro, el barrio Ferré, qué sé yo, Goya esquina Guayquiraró, que fue el
la obra vial más importante del año 65 en el país, que nos conectaba hacia el centro del país, que estábamos en una isla. ¿Cómo quiere ser recordado? Con un hombre que tuvo vocación por la cosa pública y que honestamente hizo lo que pudo. ¿Desearía ver a alguno de sus hijos o nietos en el poder? Sí, uno trata de conseguir que lo que hace deje enseñanza y tenga seguidores. ¿Qué cree que le dejó a sus hijos entonces? Un buen nombre. ¿Y a la sociedad? El ejemplo de la honestidad en la función pública. Fíjense que yo he tenido opositores muy fuertes del peronismo, por ejemplo, cuando era gobernador, y hoy tengo trato cordial con ellos. ¿Se arrepiente de algo? Uno en el curso de la vida, cuando hace, tiene muchas cosas que puede decir por qué hice o por qué no hice. No tengo acá algo como para ponerle un ejemplo, pero sí hay de lo que uno no debe arrepentirse, es de no hacer. Claro. La peor falla es quedarse en la casa. Hay que salir. Por eso uno, dentro de una concepción liberal del Estado de Derecho, respeta las ideas ajenas, porque el otro también dejó la comodidad para salir a luchar, quizá por una idea equivocada, pero con una vocación de servir, al margen de los desórdenes que a veces le cuestionamos a los adversarios. Pero uno debe respetar la idea ajena. Doctor, usted tuvo una enorme trayectoria y además fue, bueno, todo lo que se propuso, entre esas cosas fue el gobernador de la provincia, y por eso también estamos acá, para recordar todo ese proceso democrático que está avanzando en la Argentina sin interrupciones. Eso es muy importante porque no se daba hace muchísimo tiempo. Ahora, siguiendo toda esa línea, toda esa cronología, todo lo que hablamos acá en este programa, ¿quién es Ricardo Leconte? Yo creo ser un hombre común que siente pasión por la cosa pública, se siente comprometido con las cosas de su tiempo, le decía, y con la gente, y que encuentro satisfacción en trabajar por eso. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Esta es la segunda entrega de este ciclo de gobernadores desde el retorno de la democracia en la provincia de Corrientes. Todas estas entrevistas están en los repositorios digitales de eduardo-medioledesma.com, del diario El Litoral, en nuestro canal de YouTube, y también se ven todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.